Hola amigos de YouTube, los saludo como siempre su amigo el Cachanilla Power. Un saludo para todo el Valle de Mexicali, San Felipe, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada. Un saludo también para todo el sur del país, para toda la República en general. Hoy les quiero compartir un tema sucedido hace 42 años en México. Les contaré sobre la masacre que ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, hoy Ciudad de México, donde murieron y desaparecieron muchos estudiantes universitarios. Pero ¿por qué quiero tratar este tema? Más de 40 años ocurridos los hechos. Y la respuesta la encontramos en los tratados de historia y en las reflexiones que me hicieron los maestros de historia de la preparatoria agrícola donde yo estudié. Ah, por cierto, mando un saludos a esa gran escuela, a la preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo, una de mis almas mater. Pero bueno, como les estaba contando, la historia dice qué ha ocurrido con la humanidad. Aquellos que no eran su propia historia están sentenciados a repetirla una y otra vez, tanto lo bueno, pero sobre todo lo malo. Pues las dolorosas lecciones del pasado nunca serán aprendidas. Olvidar tu historia es equivalente a ignorarla. Cualquiera de ellas nos lleva al fracaso histórico. México es un pueblo que ignora su historia, ya que en las escuelas nos enseñan poco y muy digerido para poder orientar nuestra opinión. También México es un pueblo que olvida fácilmente, pues se deja seducir por viejos y conocidos villanos que se venden como si fueran mesías. Estas dos conductas nos han llevado al fracaso histórico como país, pues tendría que ser México una potencia mundial y hoy solo recogemos las migajas que nos avientan allá nuestros vecinos del norte. Y entrando en el tema del cual les quiero hoy contar, el día 2 de octubre de 1968 fue la culminación, pero no fue el origen de los hechos. Los movimientos estudiantiles comenzaron como 8 meses antes aproximadamente. Bueno, ¿y por qué una aproximación es? Pues porque es cuando el movimiento empezó a tomar importancia, ya que el verdadero origen se lo echan a las disputas entre los estudiantes de la UNAM y los del Politécnico, por un partido de fútbol americano, y a la poca tolerancia y mal manejo de parte de la policía, que ante estos conatos de riña arremetió con fuerza brutal en contra de ambas fracciones. Y como dice el dicho, si quieres que dos enemigos se unan, dales a ambos un enemigo en común. Y pues, el enemigo en común fueron las fuerzas del orden, que reprimieron ferozmente a estos estudiantes de estos dos centros educativos. Las protestas no se hicieron esperar, y el gobierno de ese entonces, del ciudadano licenciado Gustavo Díaz Ordaz, quien fue presidente de México de 1964 a 1970, tenía ya una larga tradición presidencialista, heredada de la Revolución Mexicana, donde el presidente es la máxima figura del gobierno y quien concentra todo el poder. Y por ende, domina a los otros dos poderes, o sea, al poder legislativo y al poder judicial. Esto quiere decir que al concentrar tanto poder, el presidente no va a admitir cuestionamientos a su figura. Los estudiantes universitarios, al ser jóvenes, eran rebeldes por naturaleza, influenciables e imprudentes. Los estudiantes comenzaron sus manifestaciones para protestar por sus compañeros encarcelados o molidos a golpes por la fuerza pública en las refriegas. Así es como se establece el movimiento. También el movimiento protesta por la democratización de la educación, por mejores condiciones educativas y por último, contra la ocupación por parte de la policía y el ejército a sus respectivas escuelas. El detonante de estas manifestaciones fue una trifulca entre estudiantes de dos grandes escuelas, que fue mal manejada por la policía y reprimida brutalmente, pero su germen databa de hace 40 años atrás, donde no solo estudiantes se habían manifestado, sino que empleados, tanto maestros, médicos, enfermeras, ferrocarrileros, campesinos, entre otros, y había sido brutalmente reprimido, golpeados, asesinados, encarcelados y desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, pero que fue hábilmente encubierto por el gobierno. Esto nos dice que los movimientos que culminaron el 2 de octubre de 1968 solo fue la punta del iceberg. Es lo que alcanzamos a ver hoy en la actualidad, pero abajo de las aguas se encuentra la mayor parte del cuerpo de esta montaña. Estos 8 meses transcurrieron con paros, mítines y manifestaciones, en donde por primera vez se insultó la figura del presidente, con consignas como Gustavo Díaz Ordaz, GDO, es igual a Díaz Ordaz Gustavo, Dog, o sea perro, o el simio Díaz Ordaz. También hubo toma de escuelas por parte de los estudiantes y la respectiva recuperación por parte de la policía y el ejército, con un saldo rojo, debido a su recuperación que fue brutalmente y violentamente perpetrada por las fuerzas del orden, con un saldo rojo de hasta 14 estudiantes caídos,
muchos heridos y bastantes detenidos. Ahora bien, si había tensión, esta se agravó debido a que del 12 al 27 de octubre de ese año, México celebraría los Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico Internacional le dio un ultimátum al gobierno mexicano, amenazando de suspender los Juegos si no cesaban las manifestaciones y se garantizaba el orden y la paz público. Ante el desprestigio y el desastre económico que supondría la cancelación de los Juegos Olímpicos, el gobierno tomó una apuesta arriesgada. Y es ahí donde llegamos al día negro del 2 de octubre. El gobierno infiltró espías en el movimiento, además utilizó un batallón del ejército que se había creado para dar seguridad a los Juegos Olímpicos, llamado Batallón Olimpia, los cuales se caracterizaban por ser jóvenes en su mayoría y estar vestidos de civil. Esta misma unidad se identificó el día de los hechos del 2 de octubre mediante un guante blanco o pañuelo blanco. Además, el gobierno desplegó varias unidades del ejército provisionados con artillería y vehículos blindados, además de 2 helicópteros. Cuentan testigos presenciales que en los edificios aledaños ese día se apostaron gente armada, o sea, francotiradores. Ese día, el 2 de octubre, los estudiantes asistían a un mitin convocado por el comité de huelga, donde frente a los hechos de sangre que habían ocurrido en la toma de las escuelas por parte de las autoridades, se discutía el futuro del movimiento. Cuentan con los que estuvieron en el lugar que se observó llegar al ejército por varios lugares, pero que se les hizo normal, ya que en todas las marchas y manifestaciones siempre había estado presente el ejército. Dicen unos que comenzaron a disparar cuando un helicóptero se acercó a la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y despidió 2 luces, una verde y otra roja. Otros dicen que esa fue la señal para que los francotiradores que estaban apostados en las azoteas dispararan en contra del ejército y de los manifestantes, lo que provocó que el ejército pensara que los estudiantes los estaban agrediendo y reaccionaran de forma letal. Las cifras oficiales dicen que fueron 20 muertos y 2,000 detenidos. Los testigos afirman que fueron varios cientos los muertos. La prensa británica afirma que fueron 320 muertos. Otros hablan de al menos 1,500 caídos. La cifra exacta no la sabremos nunca, debido a que se desapareció toda evidencia de los cadáveres. Se manipuló la información comprando o coaccionando a la prensa. Se hostigó a los familiares de los fallecidos. No sabemos hasta qué punto. El hecho fue que debido a este control estricto se pudo llevar a cabo las Olimpiadas. Y fue varios meses después que se filtró la información a la prensa internacional, quien fue quien detonó la noticia. Gracias a eso, hoy sabemos los hechos de ese día negro. Durante muchos años, los gobiernos priistas guardaron silencio al respecto del 2 de octubre, pero cuando llegó al poder Vicente Fox, de extracción panista, en el año 2000, se creó una fiscalía especial para investigar las muertes y desapariciones del pasado, conocido como Guerra Sucia en México, y entre ellos los hechos del 2 de octubre de 1968, que aunque se logró aprender y procesar al entonces secretario de Gobernación y expresidente Luis Echeverría Álvarez, la Suprema Corte de Justicia la absolvió por no considerar que hubiera sido probado su responsabilidad en los hechos. Gustavo Díaz Cerda para ese entonces había fallecido. Hoy en día existen leyes y protocolos, tanto en México como a nivel internacional, para el tratamiento de manifestaciones y disturbios civiles, en donde se prohíbe a la fuerza pública acudir con armas letales para controlar estos grupos de personas. El conocer y recordar la masacre del 2 de octubre de 1968 no es para atormentarnos, es para exigir justicia en primer lugar y después para prevenir que estos hechos se repitan. No es casualidad que los hechos ocurridos el pasado 19 de junio de este año en Nochistlán, Oaxaca, donde murieron varias personas en una manifestación de maestros que fue sofocada por la policía, se parezca tanto al 2 de octubre. Tampoco es casualidad que se esté manipulando la información, comprando a las 2 principales televisoras de este país y a un sinfín de periódicos y estaciones de radio, e intentan bloquear al internet mediante leyes privativas, y mucho menos que sea el mismo partido que estuvo en el poder en esa época el que quiera repetir viejas prácticas. Por algo así se le conoce como los dinosaurios. Estamos a unos meses de cumplir 42 años de esos tristes y aterradores hechos. No los olvidemos, es por nuestro propio bien, si no quiero repetir esa historia. Y eso es todo lo que les tengo que compartir en este video. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Yo soy el Cachanilla Power. Hasta la próxima. Hola amigos de YouTube.